Muy bien, estamos en un curso acerca de la oración. Y este curso también se encuentra en la categoría de teología práctica o teología pastoral. Entonces, la diferencia entre este curso y los demás son a nivel más académico. Y este curso sobre la oración también es académico. Pero lo que quisiéramos hacer es poner en práctica estos conceptos en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas privadas y también en la colectiva de hermanos cuando nos reunimos a orar. Y por eso, después de presentarles algunos conceptos, algunas enseñanzas bíblicas acerca de la oración, vamos a parar la cámara también y vamos a orar para poner en práctica lo que estamos estudiando y aprendiendo. Muy bien, la semana pasada invitamos a toda la iglesia a participar en un grupo de oración que duró casi 4 horas, ¿verdad? Y fue una experiencia muy, muy linda. Y algunos de los hermanos ayunaron, pero todos nos agrupamos para orar y estudiamos varias clases o varias maneras o varios tipos que Dios mismo nos enseña en nuestra comunicación, en nuestra conversación íntima con Él. Y nada más voy a leer la lista para que ustedes entiendan que la conversación con Dios puede ser de varios tipos, con mucha diversidad, porque Dios también es diverso. Dios es todo para nosotros. Es amante, es salvador, es rey, es sacerdote, es profeta, es consejero, es amigo, es roca, es refugio, es protección, es nuestra santificación y nuestra justicia. Es todo para nosotros. Y por eso cuando estamos hablando con un rey, hablamos en cierta forma, ¿verdad? Cuando nos presentamos ante el presidente de un país, nos portamos y hablamos diferente. Si estamos hablando con nuestra pareja, también la conversación es íntima y diferente. Pero ¿sabes qué? Dios también nos permite y nos invita a conversar así con Él. Como amigo, como amante, como rey, como sacerdote. Perdónanos, ayúdanos, enséñanos. Como profeta, Él nos proclama y nosotros aprendemos. Entonces Dios es mucho y Dios es todo, y por eso Dios nos enseña muchas maneras de conversar con Él. Pero es más, Dios nos permite pasar por todas las emociones que cualquier ser humano tiene. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos o frustrados o enojados o víctimas de injusticias. También Dios en los Salmos nos instruye a cómo orar en esas situaciones. Y no tenemos que pretender, no tenemos que siempre caminar con sonrisa, diciendo, gloria a Dios, cuando todo no es glorioso. Y los Salmos, por ejemplo, estudiamos Salmo 6, me gustan esos Salmos, Salmo 6, Salmos 13, y nos enseñan a decirle a Dios, ¿dónde has estado? Me has abandonado. Es que estás tratando de esconderte de mí. ¿Qué pasó? Entonces Dios nos enseña a hablarle así y también a pedirle respuesta cuando nosotros estemos frustrados. Salmo 42. El salmista está orando separado, aislado, deprimido, llorando. ¿Cuándo puedo ir a encontrarme con mi Dios? Entonces, hicimos la broma, ¿cuándo fue la última vez que tú te pusiste a llorar porque no pudiste ir a la iglesia? Pero el salmista sí, se puso a llorar porque estaba huyendo de sus enemigos y no pudo ir a la iglesia. Y dijo, bueno, yo siempre era la persona que guiaba a todos en el proceso de la adoración a Dios. Salmo 42, magnífico.
Y Dios también nos aconseja a cómo animarnos, acordándonos de su fidelidad y de sus promesas para poder recuperar ánimo cuando estemos deprimidos o frustrados o abandonados o tristes o enojados. Y me gustan esos salmos porque son reales y nos instruyen a hablar con Dios en formas auténticas, formas conformes a nuestras situaciones cotidianas. No hay otra religión así como esta, no hay otra sabiduría como la que se encuentra en este libro que se llama la Biblia. Estudiamos estas clasificaciones: contemplación, ir al templo, como el salmista dice, nada más para contemplar la hermosura del Señor. Y tenemos que aprender a meditar en la belleza de Jesucristo y también tranquilizarnos en su presencia. Adoración, todo el mundo entiende que tenemos que alabarle. Número 3, confesión de pecado. Hay salmos completos que son puras confesiones, tales como 51, tal como 32. Y también salmos que se gozan en el perdón de Dios, tal como 103. Salmos que para mí son preciosos. Y cuando tengo dificultad en mis oraciones en privado, tratando de limpiar mi propia conciencia por una vergüenza que hice, es que me arrodillo y le leo Salmo 51. Le leo a Dios como si fuera mi confesión. Bellas oraciones, oraciones que nutren, oraciones que nos permiten recuperarnos de culpa, de tristezas, de desánimos. Y me encantan estas instrucciones en la palabra de Dios acerca de cómo orar. También estudiamos en esas sesiones tipos de oraciones, tal como darle gratitud. Por supuesto que sí. La Biblia dice que hay que darle las gracias constantemente, sin cesar. Y eso también le ayuda a uno a recuperar ánimo cuando esté desanimado. Oraciones de lamento, ya tocamos ese tema. Oraciones para la manifestación del reino de Dios, para la gloria de Cristo. Y oraciones por la justicia. Y cuando sabemos que hay víctimas de injusticias y opresión, hay que orar. Y esas personas también tienen que aprender a orar estando en tales circunstancias. Bueno, en esta noche vamos a enfocarnos en oraciones para la manifestación del reino de Dios, para la gloria de Cristo. Y en otras palabras, oraciones que avanzan el reino de Dios. Y algunas personas me han preguntado, ¿qué significa orar para que se avance el reino? ¿O qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es donde Dios gobierna. El reino de Dios es donde el rey reina, donde el rey domina. Y entendemos por el Evangelio que ese dominio del rey empieza ¿dónde? Dentro de mí. Porque lo que hizo el rey fue, él vino para destruir a nuestros enemigos. El rey vino como rey para salvarnos. Y puede salvarnos porque Él es poderoso para poder salvarnos. Y también el rey. Y Él es rey, Él es superior a cualquier otra entidad, a cualquier otra criatura o principio o poder. Y vino para destruir a los 3 enemigos principales nuestros. ¿Cuáles son? El pecado, Satanás y la muerte. Y el pecado, principalmente, mi problema número 1, enemigo número 1, no es Satanás, porque Satanás no puede tentar a todo el mundo en un instante. Pero mi corazón pecaminoso, mi pecado, mi naturaleza pecaminosa,
es el enemigo número uno. Es lo que me tienta, me frustra y me ensucia y me contamina. Y por eso necesito que venga el rey para conquistar ese poder. Y bíblicamente, dentro del corazón del Evangelio, Cristo vino para morir y para resucitar. Pablo enseña en Romanos 6 que si me uno a Cristo por fe, muero con Cristo. Y es decir, que si Cristo se escapa donde reina el pecado, yo también me escapo. Y Cristo entra en mí y me resucita en su propia resurrección, porque estoy unido a Él, y yo experimento que Cristo mismo me eleve espiritualmente hacia Dios en su propia resurrección. Y por eso, si estoy conectado con mi Rey, yo puedo resistir el pecado y vivir para Dios. Y el apóstol Pablo nos instruye a pensar así: considérense muertos al pecado en la muerte de Cristo y resucitados para Dios unidos a la resurrección de Jesucristo. Entonces entendemos que el reino del Rey empieza dentro de mí. Entonces, si voy a orar oraciones del reino, voy a orar mucho por mí. Voy a confesar mis pecados, voy a meditar en la imagen y el diseño de sabiduría que Dios tiene para mí. ¿Y en cuáles partes de la Biblia voy a leer para poder entender el diseño que Dios tiene para mí? Bueno, muchas partes, toda la Biblia. Pero principalmente muchas cosas muy prácticas se enseñan en el libro de los Proverbios. También los apóstoles no terminan sus cartas sin darnos por lo menos la mitad de sus escritos como aplicación a nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, la mitad del libro de Efesios, capítulos 4 a 6, la mitad del libro a Colosenses, capítulos 3 y 4. Y muchas enseñanzas prácticas en las cartas a los Corintios. Entonces, para poder avanzar el reino de Dios, tengo que participar en mi propia santificación. Tengo que buscar lo que se llama la santidad personal, por meditarme en las Escrituras, buscar la llenura del Espíritu Santo, confesar constantemente mis pecados y crecer hacia la imagen de Cristo. Y orar que Dios haga todo eso en mí. Es una oración del reino. Porque si David Morán está creciendo en santidad, David Morán está llegando a ser más y más y más sal y luz en el mundo. Y si David Morán está experimentando lo que se llama su propia santificación hacia la santidad personal, así imitando, conformándose a Cristo mismo, entonces voy a ser una persona más efectiva en el mundo, como sal y luz, ayudándoles a otros. Y así estamos expandiendo el reino del Rey, el dominio del Rey, por la influencia de nosotros en el mundo. Es un ejemplo nada más. El reino empieza dentro de mí y continúa con mi propio proceso de madurez en Cristo. Y yo mencioné que el rey David, por el fato que él duró tanto tiempo sin arrepentirse, él dijo que fue muy inefectivo en la evangelización de las otras personas. Exacto. Él dijo, ya no siento más el deseo de predicar, él dijo, vuélveme a mí el gozo de mi salvación para que entonces yo pueda llevar a los pecadores a sus caminos. Exactamente, Salmo 51, y vamos a estudiar esa parte esta misma noche, porque para mí es un gran ejemplo de exactamente lo que acabas de decir. Cuando una persona está viviendo pecado es totalmente inefectiva, y cuando la persona no quiere confesar su pecado está inútil en las manos del Rey. Pero cuando confesamos nuestros pecados y experimentamos el alivio y la experiencia de frescura que viene de la presencia de Dios, y cuando mi corazón empieza a cantar gozosamente por la presencia, por la limpieza,
por la restauración de mi espíritu al Espíritu de Dios, entonces ese gozo es lo que me motiva, ¿verdad? ¿Para qué? Para evangelizar, para enseñar, para tratar de influir en la vida de los demás. Estuvimos hablando aquí, ¿verdad? Es que ese gozo del Evangelio, por haber arrepentido, confesado mis pecados, recibido el alivio que viene con el perdón de Dios, eso es lo que me motiva, ¿verdad? Gozosamente es la energía, ese combustible, ¿verdad? Para poder obrar, evangelizar y enseñarles a otros. Vamos a hablar en otras clases de otros aspectos de avanzar el reino. Por supuesto, no voy a tocar estos temas esta noche, pero por supuesto tenemos que unir la iglesia o experimentar unidad en la iglesia, madurez y santidad en la colectiva. Y también tenemos que ir al mundo con nuestras buenas obras y servicio donde se necesiten. Y también tenemos que proclamar constantemente las buenas nuevas. Las buenas nuevas son estas, que el Rey vino para conquistar mis enemigos, para hacerme una persona efectiva, para poder avanzar su reino. Y hizo todo eso por morir en la cruz por mis pecados y por resucitar para levantarme de la muerte y para también crear energía y poder dentro de mí para hacerme siervo útil para mi Cristo, para mi Rey. Y eso también implica que avance el reino de Dios. Muy bien, pero vamos a enfocar más en lo personal esta noche y vamos a leer, creo que tocamos este pasaje en otra ocasión, pero vamos a tocar el pasaje de Isaías 6. Carmen, ¿quieres leer los versículos 1 a 4? La misión de Isaías. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que Isaías está experimentando? ¿Y dónde está? ¿Dónde está Isaías? En el templo. ¿Y cuál es la visión que tiene? De Dios y 3 veces santo, 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 santo. Y también ve a los ángeles alrededor del trono sirviéndole a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. También en su visión ve el poder de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Y gloria significa la importancia de Dios. La palabra en sí significa peso. Dios es una persona que pesa. En otras palabras, es sumamente importante y majestuoso. E Isaías ve, ¡wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué majestuoso! ¡Santo, santo, santo! Tiene una visión del Dios verdadero. Vamos a ver qué siente. Versículo 5. Entonces grité: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Cuál es su reacción cuando ve a Dios? Se siente sucio. Se siente sucio. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios Santo. Dios Santo. Está en la presencia de santidad, de pureza, de justicia, de perfección.
Entonces, eso es natural. Es natural porque no importa qué tan bueno que nosotros nos sentamos que seamos. Y es un mito porque no somos justos. Pero pretendemos ser buenos. Pero cuando nosotros nos ponemos en contacto con el Santísimo, todo engaño se desaparece. Adán y Eva trataron de esconderse. Y nosotros también todavía estamos tratando de escondernos. Bueno, no quiero meterme en la psicología, pero aún el vocabulario que usamos es para ayudarnos a justificar todos los pecados que hacemos. Y exacto, y tratamos de definir y también de pretender que los actos perversos son buenos y son nada más estilos alternativos, ¿sabes? Sí, nos mentimos. ¿Por qué? Porque nos sentimos sucios, por eso. Y estamos tratando de escaparnos de la luz brillante del Santísimo. Ok, pero ¿cuál es el remedio? Él siente que sus labios son impuros y la gente a su alrededor también es gente perversa. Pero dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía a la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. ¿Qué hacían en los altares? Sacrificios, ofrendas, sacrificios. Okay. Y todo eso fue una profecía a Cristo, al sacrificio de Cristo. Y lo que hizo el ángel fue, con unas tenazas, había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Wow. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el sacrificio del altar a nuestros labios y a nuestro corazón. Y por supuesto que sí, ese sacrificio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo colgado de la cruz, tomando y llevando nuestro pecado para que Dios mismo puede tocar nuestros labios y purificarlos, para que Dios puede borrar nuestros pecados y perdonarnos. Wow. Entonces, Cristo muriendo en la cruz es la solución. Y si me arrepiento y si permito que Dios me toque con esa brasa del altar, me limpia, me sana, me perdona y me da buena conciencia. Y me permite, ¿qué me permite? Entonces oí la voz del Señor, entonces yo experimenté la convicción de mi pecado y también el arrepentimiento de mi pecado y también la limpieza y purificación con una brasa encendida, versículos 6 y 7, y luego, ¿cuál es mi motivación? Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No tuve que pensar. Instantáneamente respondí, aquí estoy, envíame a mí. Wow. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Isaías? La misma reacción de David cuando confesó su pecado y experimentó de nuevo la paz y gozo del Señor. ¿Qué hizo? Empezó a enseñarles a los transgresores. Isaías, ahora, ¿por qué queda tan motivado? Porque fue perdonado. Confesó. Nunca en mi vida he experimentado este tipo de gracia sin sentir esta motivación. ¿Me entienden? Es que lo que nos empuja a avanzar el reino es la experiencia del reino por dentro. Si no hay experiencia del reino por dentro, no quiero compartir. No hay ninguna motivación para compartir nuestra fe con otros. Y por eso nos enseñaron, eso es muy importante, que antes de tratar de evangelizar, hay que pasar tiempo confesando
tratando de capturar una visión de Dios Santísimo para que el corazón empiece a reverenciarse y temer, apropiadamente hablando, y sentirse gozoso, con energía, muy motivado. Este gozo tiene que escapar, es centrifugal este gozo. Entonces, quiere siempre tocar más áreas, más esferas. Isaías experimentó todo esto, pero hay más, porque nada es fácil. Dios le dice: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces, ok, muy bien, Isaías, pero no te van a escuchar. Pero no es nuestra experiencia. ¿Ha sido nuestra experiencia? Sí. Claro que sí. Entonces dejamos de testificar, ¿verdad? No, es que quedamos motivados. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y Él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y aun queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es la simiente santa? Es Jesucristo. Entonces la Biblia avanza progresivamente, revelando más y más la gloria de Dios y el plan de salvación, pero aun cuando se consuma este plan, poco a poco todos abandonan el plan y el camino, abandonan a Cristo mismo hasta que quede solo la simiente. Pedro se fue, Judas se fue, los apóstoles se escondieron y Jesús quedó solo, pero esa simiente fue suficiente. Y Cristo murió en la cruz y resucitó, y todo el mundo recobró ánimo y envió al Espíritu Santo y empezaron de nuevo a avanzar el reino en todas partes del mundo. Hay que entender que tenemos que obedecer la comisión. Sabemos que es difícil recoger la cosecha, pero siempre quedará un remanente fiel. En cualquier situación, Dios siempre tiene su remanente y Dios siempre quiere empezar de nuevo para expandir su reino en nuevas áreas, nuevos territorios. El reino va a seguir creciendo hasta el fin del mundo y hasta que venga Jesucristo por segunda vez.